Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solo ese texto. Ayúdenme a orar, hermanos, para predicar la palabra. Soberano y eterno Dios, te alabo, te bendigo, exalto tu nombre, que eres grande y sublime. Ayúdame, Señor, unge mis labios y unge el oído de mis hermanos para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tranquilos, que ya no va a llover más, y si llueve mejor. Si llueve, no lo suelto esta noche. El pasado domingo, hermanos, estábamos hablando en las dos dominicales. En la primera dominical estaba enseñándoles sobre 40 razones por las cuales Dios vino a la tierra manifestado en carne. En el de las 10:30 comencé el estudio sobre 40 razones, hablando acerca de las glorias de la resurrección. Se titula Las glorias de la resurrección. Y desde luego hablo de la resurrección de Cristo, porque la de nosotros todavía no ha sido, porque no nos hemos muerto. Entonces, hay 40 razones por las cuales se llama las glorias de la resurrección. Estas 40 cosas no hubieran ocurrido si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Cristo resucitó, estas 40 cosas ocurrieron. Y le recuerdo el texto también de 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de los sufrimientos, entre ellos la resurrección. El primero, que ese fue el tema del domingo, la resurrección de Cristo es el sello de la redención. Sin la resurrección de Cristo no hay redención. Y recuerde que le citaba el Apocalipsis capítulo 5, y que la palabra redención quiere decir comprar, rescatar, esclavos, dejarlos libres. Que eso fue lo que el Señor hizo al venir a la tierra. Compró esclavos, que esos esclavos éramos nosotros, nos compró y nos dejó libres, y ahora somos libres. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo, ¿quieres ser libre? Solo Cristo, que es la verdad, lo puede liberar. Y hablamos de eso, de la redención. El número 1 es: en quien tenemos redención. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Y agrega: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Punto número 2. Jesús, con su resurrección, probó que era divino y que no era solamente hombre. Fue declarado divino por Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, que fue el texto que leímos. Y aquí hay 3 cosas. Con la resurrección, Jesucristo probó su divinidad. ¿En qué sentido? Jesús probó que era Dios.
porque el único que resucitó fue Él. En estos días decía que, según una estadística que escuché, por el mundo han pasado, eso lo escuché yo, 108.000 millones de personas. De esas 108.000 millones de personas que han muerto o que hayan muerto 100.000 millones, solo uno ha resucitado. 100.000 millones de personas están en la tumba. Solo hay uno que resucitó, se llama Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y les presentaba también la fábula del sol, del hierro, del fuego, del agua, del sol, del aire, las nubes, las montañas, del hombre, y que finalmente la muerte tuvo que decir: tengo 100.000 millones de personas en el polvo de la tierra. Solo que hace 2000 años un judío lo tomé, lo apresé, lo metí en el polvo de la tierra, pero se me levantó a los 72 horas y ese vive para siempre. Lo que quiere decir es que por encima de todo, Jesucristo es el único Dios verdadero en el cielo y en la tierra. Declarado divino. 2, estamos hablando del punto número 2. Fue declarado divino porque la tumba y la muerte no lo pudo retener. Eso dice Pedro, Hechos capítulo 2. El segundo aspecto de este punto 2, según el Espíritu de Santidad, que es bien importante, hermanos, esa palabra. Jesús mostró ser santo antes, ahora y después. Jesús en la tierra fue acusado de sacrílego, blasfemo, de tener una religión frívola. Religión frívola porque no ayunaba como los discípulos de Juan. Sacrílego porque amenazó de destruir el templo de Jerusalén. Lo trataron de demonio, príncipe de Belcebú, de loco, de endemoniado. Lo trataron de hijo de fornicación. Pero en Juan 8:46 le dice a los que lo acusaban: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Levanten la mano, levanten el dedo para decir si soy un pecador. Nadie lo dijo. ¿Quiénes declararon la santidad de Dios, de Jesús? Si Jesús hubiese pecado, hermanos y amigos, no se hubiera levantado de la tumba. Estaría muerto, estaría en la tumba. Pero el Espíritu de Santidad que había en él lo catapultó como el único ser impecable. El ángel anunció estas palabras: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. La Virgen María dijo: santo es el Señor. La Virgen María dijo, y ojo amigo, el que me escucha aquí en el culto y a través de las diferentes plataformas, hago un paréntesis. Ayer me llamó un pastor de Santo Domingo diciendo: escuchamos la emisora. Santo Domingo, no aquí el barrio de Medellín, Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy me llamó uno de Santander: escuchamos la emisora. Qué bendición, hermano. Nosotros llegar a mucha gente, aquí sencillamente, y llegar a tanta gente. Bendito el nombre de Jesús. María dijo, y si hay amigos que me están escuchando que preguntan por qué no le rinden culto a María,
Le respondo, nosotros los pentecostales creemos lo que la Biblia dice de María, no lo que dice la religión. La religión dice un poco de mentiras, pero no es lo que la Biblia dice. La religión dice que María es la mediadora entre Dios y los hombres. La Biblia dice que es Cristo el mediador. La religión dice que María es la intercesora. La Biblia dice que es Cristo el que intercede por nosotros. Hay muchas cosas, otras cosas, por las cuales nosotros creemos lo que la Biblia dice de María, pero no lo que la religión dice. María es una criatura, fue una criatura a quien Dios usó para manifestarse en carne, pero eso no la hizo divina a ella. Mucha gente en el Antiguo Testamento fueron ungidos por el Espíritu Santo, pero eso no los hizo divinos. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer, pero eso no lo hizo divino. Los apóstoles, todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo, pero no los hizo divinos. Fueron llenos del Espíritu Santo para cumplir una misión. La religión dice que a consecuencia de que María fue llena del Espíritu Santo, que entonces el vientre de María se convirtió en un vientre divino. Eso no es así. Eso no es verdad. Dios simplemente prestó ese vientre de María. Pudiera haber sido cualquier otra virgen de Israel, cualquiera, porque así es con Dios. Entonces Dios utilizó ese medio para tomar forma humana y estar aquí en la tierra. Pero María y los apóstoles murieron como cualquier santo de la iglesia. Nosotros esperamos ver a María en la primera resurrección. Y eso de que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo en el año 1950, según la tradición religiosa, eso no es cierto. ¿En dónde estuvo María 1950 años antes? ¿En dónde estuvo? Para que la religión diga que los ángeles se la llevaron en cuerpo y alma en el año 1950. Amigos y hermanos, la Biblia dice que al cielo no puede entrar ni la carne ni la sangre. Y María, con todo lo que fue, era carne y sangre. Ella, como Pedro, Pablo, Juan, Santiago y los demás, están en el paraíso de Dios esperando la resurrección, la cual le dará a ella, como a todos los que murieron en Cristo, la inmortalidad. ¿Por qué no le rendimos culto a María ni a ningún santo? Ni a Pedro ni a Pablo. Aquí predicamos lo que Pedro dijo, lo que Pablo dijo, pero nunca adoramos ni a Pedro ni a Pablo, a nadie. Aquí solo adoramos a Jesús de Nazaret. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque el culto a las criaturas está prohibido. Jesús dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, dice Israel: yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Oiga, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La Biblia dice en Romanos 1:25, la religión cambió la verdad de Dios por la mentira para honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por lo cual, o sea, en razón a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira para rendirle culto a las criaturas, dice: por lo cual
Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a una mente reprobada, porque lo cambiaron a Él por las criaturas. Vive el Señor, dice, vivo yo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. María dijo estas palabras: engrandece mi alma al Señor. Pone cuidado a tres cosas que María dijo. Engrandece mi alma al Señor. O sea, esa criatura que ella tenía en el vientre, María la llamó Señor. Engrandece mi alma al Señor. ¿Y qué más dice? Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces dijo tres cosas. O sea, que lo que ella ya en el vientre, porque el ángel le había dicho: nacerá de ti, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y ella llamó esa criatura, la llamó su Señor, su Dios y su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Alguien que está perdido. Y hermanos y amigos, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y le recuerdo el capítulo 5 de Apocalipsis, que dice la Biblia que no se halló. Dice que Juan vio un libro escrito por dentro, escrito, cerrado y sellado con 7 sellos. Y no se halló nadie, ni en el cielo ni en la tierra, a alguien digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Si María estuviera reemplazando a Jesús, pues hubiera dicho: aquí está la madre de Jesús. Pero no es así. El ángel le dice a Juan: no te preocupes, aquí está el león de la tribu de Judá. Ha vencido y es el único que tiene el poder de tomar el libro y desatar sus sellos. Estaba yo mirando cuando el cordero, mirando cuando apareció un cordero como inmolado. El ángel le dijo: el león de la tribu, pero apareció un cordero. Es diferente a un león a un cordero, porque Jesús es el león de la tribu de Judá, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ambas cosas. Y dice: Él es el único digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Ya usted sabe el capítulo 5 de Apocalipsis. Estamos hablando del Espíritu de santidad de Dios. Mire, hermanos, los mismos demonios, cuando Jesús los echó fuera, le dijeron: ¿has venido para atormentarnos fuera de tiempo? Nosotros te conocemos, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos y amigos, los mismos demonios tienen que decir que Jesús es el Santo de Dios. Sí, Señor. Lo que no hicieron escribas y fariseos, que lo acusaron de toda clase de cosas. Jesús es el Santo de Dios, es el Santo de los santos. Santo, santo, santo. El que es, el que era y el que ha de venir. Santo el que era, santo el que es, santo el que ha de venir, el Todopoderoso. Se llama Jesús. Ahora, sus amigos, ¿qué dijeron sus amigos de la santidad de Jesús? Sus amigos, Pedro, en 1 de Pedro 1:18, 1:19, dice que somos comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice, 1 Pedro 2:21,
Dice, el cual no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Eso dice también Juan. Sus amigos lo declaran como el santo. Sus enemigos, que también tiene peso aquí, sus enemigos, entre ellos los demonios, declararon que él era el santo. Sus enemigos, Judas Iscariote, dijo al final, he pecado entregando sangre inocente. Pilato, frente al trono de Pilato fue llevado Jesús, lo investigó, lo interrogó y dice, yo no hallo en él ningún delito. Como yo estoy encartado con este señor, se lo mandó a Herodes. Mira, este es de la región de Herodes. Este es Jesús de Nazaret. Esta es la región de Herodes. Vaya, llévenselo a Herodes para que lo juzgue él y lo condene. Llegaron donde Herodes, llevaron a Jesús preso. Y Herodes se alegró. ¡Ey! Hacía tiempo estaba escuchando de ti, que me han dicho que tú haces milagros y dices cosas bonitas. Quiero verte hacer un milagro. Jesús ni hizo un milagro, ni le respondió palabra. Así es. Lo interrogó, lo trató mal, lo insultó, y para burlarse de él, le puso vestido de rey, corona de rey y cetro de rey. Tú vienes a buscar aquí y te declara rey, pues no dice nada. Te voy a poner ese vestido, pero lo hizo por burlarse, en un tono sarcástico. Vuelve otra vez Jesús de Nazaret, vaya, lléveselo a Pilato, dice Herodes, porque yo no hallo en él ninguna causa de muerte. Llegan donde Pilato, volvieron a traer a Jesús, como decimos nosotros, de Herodes a Pilatos. Volvieron a traerlo. Herodes no encontró ningún delito. Pero es que yo tampoco encuentro ningún delito. ¿Por qué lo traen aquí? Vuelve y pregunta a Pilato, ¿por qué traen a este hombre aquí si yo no hallo en él ningún delito? ¿Qué has hecho? Pilato le pregunta a Jesús, bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Por qué te traen aquí? Bueno, Jesús dice que respondan ellos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué te traen aquí? Tu pueblo te ha traído para que yo te sentencie a muerte. ¿Qué es lo que tú has hecho? Jesús le dice, muchas buenas obras hice delante de ellos. Pregúntele a ellos por cuál de ellas me acusan. Y agrega, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato pregunta, ¿qué cosa es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque la verdad es una persona. La verdad no es una religión. La verdad no es un movimiento. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, no conoce la verdad. Jesús guardó silencio porque la verdad está revelada solo a aquellos a quienes les es revelada por Dios. Guardó silencio, tomó a Jesús, según Juan capítulo 19, lo llevó ante los sacerdotes, lo presentó en el tribunal y le dice, yo no hallo ningún delito en él. Y él usó una palabra muy valiosa, he aquí el hombre. Esa palabra tiene mucho peso, he aquí el hombre. ¿Se acuerdan ustedes de Goliat? Bueno, no lo conocieron, pero la historia sí. Goliat decía, en un desafío abierto al pueblo de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Así tuvo Goliat a los israelitas humillados 40 días. Necesito un hombre que pelee conmigo. Si ese me venciere, nosotros seremos vuestros esclavos. Si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Saúl, que era el rey, era un hombre corpulento,
de hombros arriba mayor que todos, pero no fue capaz de enfrentarlo. Aparece un muchachito, un pastor de ovejas, con una honda, con una cauchera. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones de Dios? Yo iré y le cortaré la cabeza. ¿Cómo se te ocurre?, dijo Saúl. Sus hermanos lo odiaron, lo menospreciaron. Estás loco, estás delirando. Le dice David a Saúl: mire, yo soy pastor de ovejas. Si veía cuando el ladrón o el lobo venía y arrebataba mis ovejas, yo las rescataba y mataba al león o cualquier fiera, yo la descuartizaba. Y le dice: así como lo hice con las fieras, así voy a escuartizar este incircunciso. ¿Estás loco? Saúl le puso su traje, el uniforme con todas las de la ley. David echó a andar, pero dice: no señor, porque la pelea no es con uniforme, no es con espada ni con guerra, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Quítenme esto, porque esta guerra no se gana con los uniformes o los atuendos del mundo. Esta guerra se gana es en el nombre del Señor Jesús. No se vista de nada, deje que sea Dios, la gracia de Dios que lo vista. Yo no soy capaz. Botó esa cosa. ¿Y sabe qué hizo David? Fue al arroyo y tomó 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras? Algunos exegetas chiviados dicen que esas 5 piedras representan las 5 letras del nombre de Jesús. Eso es mentira. Eso no es verdad. No apliquemos cosas que no son. Usted oye predicador hablar de las piedras de David, de las trenzas de Sansón, de las tijeras de Dalila, hablando del manto de Elías. Y hay iglesias que sacan el manto de Elías en el culto y lo mueven, lo flamean, como quien dice: aquí está el manto de Elías que tiene unción. El manto de Elías ocurrió, sí, pero hoy no ocurre. Hoy tenemos más que el manto de Elías, a Jesús de Nazaret, que es mayor que el manto de Elías. A veces, hermanos, nos aterramos porque interpretan gente que predica simbolismos y acomodan las cosas. No, la Biblia no es para acomodarla. La Biblia dice lo que es y punto. Esas 5 piedras no representan nada. Esas 5 piedras es que David sabía que Goliat tenía otros 4 hermanos iguales a él. Eran 5 gigantes, pero el mayor de ellos, claro, era Goliat. Y David, como buen pastor, le echó 5 piedras a su bolsa y le dice: yo le meto una pedrada al uno y si vienen los otros también les meto pedradas. Él iba preparado para eso. Y va y lo desafía con una cauchera, porque la guerra no se gana con tanta fanfarria, hermano. Si usted se mete en Cristo, será un triunfador. Coge y desafía. Has desafiado los escuadrones del Señor. Goliat le dice: ¿tú estás creyendo que yo soy un perro que vienes a mí con palos y piedras? Ven a mí y yo te daré las carnes a las aves del cielo. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Sin dudarlo un solo momento, sacó su piedra de su alforja, la puso en su cauchera y se la clavó en el único sitio vulnerable que tenía Goliat, porque
el uniforme de Goliat era todo metálico. Por donde la piedra entraba, rebotaba, pero solamente tiene la frente vulnerable y allá pegó la piedra. ¿Quién lo hizo? No fue David, fue Dios. No se meta con el pueblo de Dios porque la pierde. No se meta. Allá en la frente se la incrustó y él dijo: denme un hombre que pelee conmigo. Ahí aparece el hombre, un pequeñito, un pastorcito de ovejas con una piedra. Ese hombre es una tipología de Cristo. Pilato dice: aquí está el hombre. Jesús de Nazaret es el hombre frente al gigante Goliat llamado Satanás, que se creía dueño de toda esta parcela. El gigante temible, con las armas de la muerte y del infierno, aterró a todo el mundo. Pero ¿cómo es posible que David, con una piedra incrustada en la frente, lo mató? ¿Cómo es posible, hermano y amigo, que Jesús de Nazaret, crucificado, clavado de pies y manos en una cruz, humillado por todo el mundo, ¿quién va a creer que ese crucificado sea el Salvador del mundo? Pues el diablo decía: ¿dónde está el Hijo de Dios? Mire, lo tengo colgado, allá está clavado. Y cuando estaba en la tumba, mire, dice que el Hijo de Dios se dejó matar, ahí una piedra lo tapó y hasta luego. Y vamos a bailar, a hacer rumba, vamos a hacer carnaval, porque el que vino a quitarme el cetro está muerto. Pero como Goliat creyó en su grandeza, pero ahí está el pequeño David, llamado Jesús de Nazaret, sin armas, sin misiles, sin nada, solo colgado de una cruz. Jesús en la cruz, sin el diablo saberlo, mató al diablo, destruyó al diablo, y en la tumba mató la muerte y destruyó la muerte, porque él dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Para destruir al diablo tenía que morir, y para destruir la muerte tenía que ir a la tumba, y para hacerlo tenía que resucitar, y resucitó y vive para siempre. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Gloria a Dios. Deme un hombre que pelee por mí, que pelee conmigo, y yo lo venceré. Serán nuestros esclavos. Pues ahí está el hombre, Jesús de Nazaret, luchando la más cruda batalla por nosotros. Tristemente, Cristo tuvo que ir a la cruz porque la paga del pecado es muerte. Número 3, solamente vamos ahí. La resurrección de Cristo proveyó el fundamento firme e inconmovible de la iglesia. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios, noten esas tres cosas: fundamento, la resurrección de Cristo es la base fundamental de la iglesia. Repito, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Segunda Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo proveyó el fundamento de la iglesia. Número 4, la resurrección de Cristo
proveyó el derramamiento del Espíritu Santo. El capítulo 2 de los Hechos, el Espíritu Santo vino solo después de la resurrección. Antes no hubo Espíritu Santo, fue después de la resurrección. Un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y Pedro en su discurso dijo: Este Jesús que fue crucificado y que está vivo es el que ha derramado esto que vosotros veis y oís. 5. La resurrección de Cristo, a ella tenemos que darle gracias porque sobre esa roca se edificó la iglesia. Mateo 16, 18. Y yo te digo, Pedro, yo te digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: y yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este punto número 5 tiene lo siguiente. Nota importante, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Cierto que está lloviendo? Ay, qué dicha. ¿Ustedes con alto sueño aquí? No, yo creo que ustedes me están escuchando, porque una vez también dormido escucha. Lo importante es que no me despiertan roncando, hermano. El punto número 5 tiene las siguientes observaciones. ¿Cuándo nació la iglesia? Respuesta: después de la resurrección. ¿Dónde nació la iglesia? Respuesta: en el día de Pentecostés. ¿Cuándo comenzó la regeneración de los discípulos? Respuesta: después de la resurrección. ¿Me está oyendo? Juan 20, 22. La regeneración de los discípulos comenzó después de la resurrección, no antes. Dice Jesús que Él entró donde están los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Porque ya Jesús en ese momento era espíritu vivificante. Antes de la cruz era el Cordero, era el ser humano. Y como tal, como persona, no podía entrar al corazón de ellos. Por eso Juan 14, 15 habla de tres cosas. Uno, dice el Señor: el Espíritu de verdad, lo leo todo. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Ahí viene, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tengan en cuenta esas tres preposiciones: con vosotros. Jesús antes de la cruz estaba con ellos. Después de la resurrección estuvo en ellos. Ahí sí entró al corazón de ellos como espíritu vivificante para regenerarlos. Con ellos antes de la cruz. Después de la cruz, después de la resurrección, estaba en ellos. Y después del Pentecostés estaba sobre ellos. ¿Sí me entienden? Sobre ellos. Porque cuando Jesús entró a ellos, era para iniciar en ellos el proceso de regeneración. Pero Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre. Tenga en cuenta esas tres preposiciones: con ellos, en ellos y sobre ellos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
Me devuelvo. En la segunda parte, entró a ellos para regenerarlos, pero vino sobre ellos en el día de Pentecostés para dotarlos de poder para ser testigos, como dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con ellos, en ellos y sobre ellos. ¿Cuándo fue glorificado Cristo? Son preguntas que le estoy haciendo y usted me está respondiendo. ¿Cuándo fue glorificado Cristo? Gracias por responder. Después de la resurrección. ¿Cuándo ascendió Cristo al cielo? No se oye nada, Padre. Después de la resurrección. Es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Después de la resurrección. ¿Cuándo fue constituido Jesucristo nuestro sumo sacerdote? Después de la resurrección. El Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno, sino hasta después de la resurrección. Juan 7:39, el verso 38 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque no había descendido sobre ninguno el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo ocurrió eso? Después de la resurrección. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad estaba con ellos, pero solo estuvo en ellos hasta después de la resurrección. El nuevo nacimiento solo se produjo en los que creyeron, y esto ocurrió solo después de la resurrección. La palabra edificaré mi iglesia habla de un propósito en el tiempo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso ocurrió después de la resurrección. El arrepentimiento tiene validez solo por la resurrección, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El bautismo tiene validez solo por la resurrección de Cristo. 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Y finalmente, somos plantados con Él solo por la resurrección. Romanos 6:3, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Que Dios les bendiga. El tiempo se me acabó. Ustedes tienen ganas de comer, yo también. Quedamos en el punto número 6 de las 40.